Vamos a conversar con el exmiembro del Consejo Directivo de SUNAS, con el especialista además en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Flavio Aucejo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, Katia y Cari. Muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes. Yo quería preguntarle, ¿es ejecutable? ¿Se puede hacer esa propuesta que ha hecho la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, sobre el subsidio en el servicio de agua? ¿Se puede? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el tema tarifario y el tema de subsidios a las tarifas es algo que no administra el Ministerio de Vivienda. El responsable, según establece la norma, es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Como organismo regulador, su responsabilidad es hacer justamente los cálculos tarifarios, y dentro de las tarifas está el subsidio que existe en función de los tipos de usuarios del agua potable y del alcantarillado. Son ellos los responsables de establecer cuáles son las tarifas que deben ser cobradas. Y de hecho, esto está en el marco de un plan que se llama Plan Maestro Optimizado. Es un plan a 5 años. El que tiene SEDAPAL hoy día vigente es desde el 2021 al 2026. Y el incremento de tarifas, que es de 8% de la tarifa media, está programado para el 2024. Para que se pueda hacer lo que la ministra está señalando, lo que tendría que hacerse es reiniciarse un nuevo proceso de cálculo tarifario, que eso demora varios meses, y plantear un nuevo plan maestro optimizado. Entonces, lo que dice la ministra en realidad son ideas, pero formalmente el incremento de tarifas de SEDAPAL, si cumple con las metas que el plan le ha establecido, recién va a ocurrir el 2024. Ok, pero si vamos a lo específico en la que la ministra señala, de distritos específicos, San Borja, San Isidro y otros. Habla no de predios, no de personas, no de familias que quizás utilizan o malutilizan el agua, sino de distritos. Variar la tarifa por distritos y que se genere un incremento en estos distritos, y podríamos decirle residenciales, en el que el costo, digamos, del metro cuadrado es mayor, ¿no?, en cuanto a venta de terrenos, departamentos, entre otros. ¿Es aplicable esta figura? Esta figura habría que estudiar con mayor detalle qué es lo que está en el imaginario de la ministra. Lo que hoy día existe es que los que utilizan el agua potable están clasificados por distintos tipos de usuarios. No tenemos los usuarios que están en la tarifa social, los usuarios que están en la tarifa doméstica, que son de 2 tipos. Luego viene el usuario estatal, el usuario comercial y el usuario industrial. Cada uno de ellos tiene una tarifa diferenciada, en donde el usuario social paga la tarifa menor y el usuario industrial paga la tarifa mayor. El usuario doméstico paga una tarifa que está un poquito por encima de la tarifa promedio y está en función a cuántos metros cúbicos de agua consume. Lo que está planteando la ministra es una lógica completamente distinta para poder hacer el cálculo para poder asignar la tarifa que cobra SEDAPAL. Entonces, habría que ver en realidad mayor detalle qué cosa es lo que se está haciendo. Ante la pregunta concreta, ¿se puede? Bueno, sí se puede. El problema es que nosotros no tenemos una clasificación a ese nivel de detalle para poder asignar por nivel socioeconómico. El Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene una clasificación a nivel de cuadras, de qué nivel socioeconómico por cada cuadra se puede asignar. Pero al nivel de detalle que está planteando la ministra, habría que mirar cuál es la propuesta que está en su imaginario. Señor Aucejo, ¿qué le parece si escuchamos a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, justamente con lo que usted menciona? Ella hace una sectorización por distritos y ella eso menciona. Correcto. ¿Qué le parece si recordamos un poco lo que ella ha señalado el día de ayer para que nos dé un comentario sobre esta declaración? Vamos a escucharlo. Los vecinos de San Borja, de San Isidro y de otros distritos pagan una tarifa muy baja. No es posible que haya familias que hoy consumen más de 20 metros cúbicos de agua o hasta 50, que paguen menos por metro cúbico que aquellas familias que consumen agua en cisternas y de mala calidad.
Ahí está, la ¿Cuál es, diferenciación. claro, Ya. ¿cuál es su análisis sobre esa declaración? A ver, en principio, toda persona o familia que no está conectada a la red pública de agua potable paga increíblemente más por agua que alguien que está conectado a la red pública de agua potable. Según los cálculos de la propia SUNAS, hay personas que pueden pagar por 5 metros cúbicos de agua potable, de agua que no es de muy buena calidad, hasta 30 soles por metro cúbico. O sea, 3 por 5, 15, 150 soles por 5 metros cúbicos de una agua que es de dudosa calidad, en el peor de los casos. Una familia que está en un distrito conectado a la red de agua pública, por 20 metros cúbicos puede estar pagando alrededor de más o menos, cada metro cúbico cuesta 2.5 soles. Saquen ustedes la matemática, ¿no? Entonces sí, la ministra tiene razón cuando dice que una familia que está conectada a la red de agua potable evidentemente paga mucho más que una familia que no está conectada a la red de agua potable. Ahora, de ahí a que se pueda tener una identificación por cuadra de cuánto le debemos asignar de tarifa a esa cuadra, en realidad ese tipo de cálculo la SUNAS ya lo hace, porque tiene un mecanismo de subsidio donde sectoriza a la ciudad de forma tal que pueda asignar una tarifa en función al nivel socioeconómico. Todo esto está calculado con registros del INEI y le permite establecer lo que se llama un subsidio cruzado. De tal manera que, por ejemplo, un comedor popular que paga una tarifa social, paga una tarifa mucho más baja de lo que paga una industria que utiliza el agua para generar un bien que va a vender en el mercado. Entonces, lo que dice la ministra es correcto, ¿ya? Pero de ahí a armar este subsidio inteligente, bueno, habría que ver qué cosa es lo que está pensando. Ajá. Justamente llegábamos a conversar con algunos vecinos y nos decían, ¿no? A ver, hay un medidor y conforme al medidor Sí. yo pago lo que consumo. Entonces, Correcto. Entonces, claro, se ponen en el episodio, ¿no? ¿Yo por qué tengo que subsidiar a una persona que quizás se encuentra en otro distrito que tiene una casa de 5 pisos, que hay 6 familias y que están viendo la forma de, digamos, de salir, y yo tengo mi departamento pequeño y consumo agua, digamos, y me va a salir más caro, ¿no? Entonces se hacen la pregunta de este cálculo si es realmente sincero, ¿no? Porque dicen, a ver, yo tengo mi medidor y lo que estoy pagando me parece justo, pero si me van a incrementar y diferenciar con otros distritos, no me parece justo. Algunos incluso lo califican como discriminación. ¿Es válido decir eso o tenemos que ponernos en el ámbito de solidaridad y de circunstancias en las que lamentablemente el gobierno no llega a las zonas o sectores que no tienen agua hasta el momento, ese 10% de la población en Lima? Claro que sí. A ver, hay dos partes de tu pregunta. Lo primero, toda familia, cuando paga, no importa en qué parte de Lima se encuentre, pero está conectada a la red de agua pública, tiene una tarifa cuando consume entre 0 y 20 metros cúbicos. Esa es una tarifa que es la misma, digamos, para todos. Pero el incremento de la tarifa por metro cúbico se eleva de manera importante cuando estás consumiendo arriba de los 20 metros cúbicos. O sea, el metro cúbico 21, 22, 23, etcétera, este tiene un costo mayor por metro cúbico del metro cúbico 18, 19, 20. Entonces sí, si yo consumo arriba de 20 metros cúbicos, que como bien se ha señalado, la OMS dice que uno tiene que consumir 100 litros habitante día, que es lo que se espera. Si yo consumo más de eso, estoy pagando más por ese metro cúbico adicional que está por encima de lo que es el consumo razonable. Entonces, ese vecino de San Isidro o San Borja lo que está haciendo es, por ese metro cúbico adicional, sí está pagando un poco más. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque tenemos que entender una cosa. El agua es un recurso escaso. Lima es la segunda ciudad después del Cairo en un desierto. Estamos en un contexto de cambio climático, donde el Perú es uno de los 5 países que va a recibir los efectos del cambio climático. Ya lo estamos recibiendo con este fenómeno que vamos a enfrentar del Niño global, y ya hemos pasado por el Niño costero. Entonces, en Lima, en realidad, nosotros pagamos muy poco por agua potable. Si tomáramos en cuenta todos los elementos que están asociados a este recurso escaso, deberíamos pagar mucho más. Pagar poco más de 2 soles por 1000 litros de agua, en realidad es muy poco dinero. En consecuencia, lo que está planteando los vecinos de San Isidro y Miraflores no es tan correcto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tenemos que tener también un elemento de equidad. Pero la equidad no tiene que estar
cargada sobre determinadas familias en distritos que están en niveles socioeconómicos A o B. En realidad, la equidad ya es una responsabilidad del gobierno, que tiene que utilizar los impuestos de todos los peruanos para poder llevar el servicio de agua potable a ese 10% que no tiene agua potable a nivel nacional, y que en Lima representa, de ese 10% más o menos son 700.000 personas las que no tienen acceso a la red de agua potable, y 1.2 millones en Lima que no tienen acceso a la red de alcantarillado. Señor Flavio Aucejo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y vamos a ver si es que se termina concretando esta propuesta del Ministerio de Vivienda, porque es importante un análisis riguroso como el que usted nos acaba de hacer para poder aplicar una política pública que tenga que ver sobre todo con el tema del servicio de agua potable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y si me permites una cosita, sí. En realidad lo que está planteando la ministra es una idea, pero para quienes nos están viendo y escuchando, para que estén tranquilos, esto es algo que lo tiene que aprobar la SUNAS. Y formalmente el incremento de agua potable es de 8% en el 2024, si es que Sedapal cumple con las metas. O sea, podemos discutirlo mucho ya, pero lo cierto es que en lo concreto es que la tarifa no va a subir. Claro, no por el momento, por lo menos. No. O sea, no, cada 5 años justamente se reformula, y como bien dice, es un tema que le pertenece a SUNAS. Sin embargo, la ministra lo decía en la conferencia, que el Ministerio de Vivienda tiene que tomar las riendas, las políticas que justamente reestructuren todo este sistema que mantiene. La reestructuración también de SUNAS. Exactamente, ¿no? Y inclusivamente la reestructuración. Y llamaba justamente a la reflexión de ese punto, ¿no? Pero claro, es un tema que se está evaluando y que no se va a hacer inmediato, solo pero llama a debate. Digamos que no hay un anuncio oficial. Muchísimas gracias. Y 5 segundos, porque es la primera vez que una autoridad señala que el sistema que tiene el saneamiento en nuestro país ha fracasado. Y eso me parece súper valioso. Que el gobierno reconozca que hay que poner manos a la obra para reformular el sistema que en realidad ha fracasado, porque por eso es que tanta gente no tiene acceso a la red. Muchísimas gracias. Especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ex miembro del Consejo Directivo de SUNAS, Flavio Aucejo.